Bienvenidos. Este es el proyecto de investigación del estudio de la erosión en el municipio de Nariño, en el Alto Magdalena, en el departamento de Cundinamarca. Esto es por parte de la Universidad de Exide, por parte de la materia de modelación ambiental, pues por el cual estamos haciendo o estamos verificando el grado de erosión hídrica o los grados de erosión que contenga el municipio por medio de la ecuación de Usle. Nuestro equipo de trabajo es el siguiente. Y este es nuestra página web para pues, la obtención de los resultados en el estudio. Nuestro proceso lo vamos a hacer bajo la ecuación de Usle, que es una multiplicación donde pues tenemos el factor A, el factor R, el factor K, el factor LS. Estos demás factores de C y P no van a entrar. Vamos a tener en cuenta lo que son el uso de las bases de datos con lo que es el ARGIS, en este caso lo que es el QGIS, bajo la modalidad de los videos programados por parte del señor Antonio Campos Cedeño, donde pues nos enseña cómo hacer el grado de erosión por medio de este tipo de metodologías. Entonces se va a sacar el factor R, el factor K y el factor LS, donde se van a hacer suposiciones de raster. Entonces se van a utilizar las bases de datos y se mirará. Entonces hay que aclarar, dentro del proyecto no se llegó a la generación de este mapa porque pues es un proyecto bastante grande por parte del ingeniero, donde pues le tomó más de 6 meses hacerlo. Igual dentro de lo que se estima, se les da a dejar el enlace de los videos para que generen una conexión directa con el aprendizaje y con eso obtener los resultados si quieren hacer un posible caso de estudio. Entonces pues lo que vamos a hacer es, primero vamos a tener dos datos en el GIS y en lo que corresponde al Excel, donde se van a mirar los datos recogidos y los datos generados para la información. Entonces vamos a tener que tenemos como principal estructura las unidades simbólicas del suelo con su distinta información, donde pues vamos a ver que esto tiene unas letras y esas letras las vamos a utilizar para la generación de los datos de información. Listo. También vamos a tener los datos, como vemos acá, de estaciones, donde pues vamos a tener estas estaciones que se van a generar a través de la obtención de datos de el IDEAM. El IDEAM nos va a proporcionar todo este tipo de metodologías donde vamos a obtener todo este tipo de información primaria. También vamos a tener datos como lo son de precipitación con respecto al municipio. Con eso lo vamos a obtener por medio de Google Earth y por medio de cuadrantes. Esto es mediante un archivo FAQ. Entonces se van a obtener los distintos datos de precipitaciones, de evapotranspiraciones, de vapores presurados y temperaturas. Esto lo vemos como en cuadrantes divide el Google Earth. Ahora sí, entrando en contexto, entonces lo que vamos a hacer es generar un vector tipo raster, donde pues vamos a generar ese tipo de datos vectoriales. Vamos a utilizar los datos específicos para Cundinamarca, que en este caso van a ser los datos de Cundinamarca capacidad y Cundinamarca suelos. Estos datos son obtenidos a través de lo que es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y también vamos a utilizar una capa obtenida por el IDEAM. Vamos a abrir los datos. Importante tener el sistema de coordenadas correctos para Bogotá el 3116. Añadimos las capas y vemos acá el municipio como tal. Nuestra zona de estudio es esta que está acá, donde pues vamos a ver que se van a generar unos mapas. Estos mapas es la identificación de la zona cartográfica y se van a seleccionar para la obtención de información primaria. Entonces se genera la selección de la unidad cartográfica, se exporta como una nueva
se le dan unos datos, se le da unidad cartográfica de estudio. Guardamos con el sistema de coordenadas correcto. Podemos ya eliminar esta capa. Y también podemos seleccionar lo que es la otra unidad cartográfica faltante. La seleccionamos, lo mismo, exportar, guardar objetos seleccionados como unidad cartográfica 2, podemos ponerle. Listo, guardamos, aceptar. Y lo mismo, eliminamos. Entonces, estas unidades cartográficas nos van a dar unas tablas de atributos, donde pues nos van a dar las características de la unidad cartográfica y acá vemos lo importante, la zona B. Entonces la letra B por la unidad simbólica del suelo nos va a dar una generalidad donde pues nos va a dar las distintas características para sacar los factores que se van a hacer necesarios para el modelamiento matemático por medio de la ecuación USLE. Entonces vamos a verlos por acá, B, acá. Esta información la vamos a utilizar para lo que son la generación de los factores RKA que se van a ver a continuación. Acá, como vemos acá la unidad simbólica B, nos va a generar este tipo de datos y los únicos que vamos a utilizar son los de Stand Subsoil, Slip Topsoil, Clay Topsoil y la unidad de materia orgánica Topsoil. ¿Para qué? Para hacer los respectivos factores para la ecuación USLE, donde pues nos genera el FC, los cloros y las soluciones, el ORS y el SLANT. Entonces vemos acá que esto es una simple multiplicación, lo que vemos en la ecuación como tal, que nos genera esa multiplicación, y para sacar K, lo único que hacemos es generarlo por la constante de 0,1317 que nos da USLE para el factor K. Entonces, ese factor K ya obtenido lo vamos a registrar en este lado. Este dato es constante para las demás unidades. Estas son las estaciones, y estas estaciones debemos tener en claro y debemos tener muy en cuenta que se van a obtener mediante el uso de los vértices. Esos vértices ya lo vamos a realizar por medio del GIS. También se van a generar lo que son las coordenadas. Estas coordenadas se van a generar en porciones planas. No se van a generar en razones geográficas, sino que se lo van a dar en tipo UTM. El factor R se utiliza como constante entre 7500 a 10500 por el grado de erodibilidad, y el factor de precipitación que lo vemos, este nos lo da las estaciones. Estas estaciones nos lo va a dar por el medio de precipitación anual media. Entonces, para sacar lo que son las coordenadas, vamos a utilizar lo que es, después de ver la tabla de atributos de las dos unidades cartográficas, vemos que cada uno nos da características indispensables para el estudio. Lo que vamos a hacer es generar unos vértices. Entonces esos vértices nos vamos a herramientas de geometría y vamos a utilizar extraer vértices. Vamos a generar la unidad cartográfica 2, puede ser igual, no importa, la 1 o la 2, la de estudio, y se van a ejecutar. Esto nos va a dar este tipo de vértices. Hablemos la tabla de atributos y nos van a dar aproximadamente 142 datos. Estos 142 datos no tienen lo que es las coordenadas. Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a calcular. Esas calculadas esas ecuaciones o esos cálculos se van a generar por medio de la edición. Se va a generar lo que es la cuadrilla X, donde pues vamos a hacer el texto con cadena. Podemos darle longitud 20, aceptar, nos va a generar su espacio correspondiente. Ahora vamos a hacerlo con Y, lo mismo, texto con cadena, longitud 20, damos a aceptar, pero vemos que los datos están vacíos.
Entonces lo que vamos a hacer es calcular para el análisis o la generación de datos. Vamos a darle actualizar campo existente y le vamos a dar X. Nos vamos a dar a las herramientas de geometría y vamos a buscar el signo que dice signo pesos X. Le damos a aceptar y vemos que automáticamente se generan las coordenadas planas del estudio. Luego vamos a generar las respectivas para Y. Con lo mismo, signo pesos y que no quiso generar geometría, actualización de datos, Y, signo pesos, Y, aceptar y nos genera lo que son las coordenadas planas. Guardamos, cerramos y lo que hacemos es guardarlo como un archivo de formato Excel. Generamos el archivo, las coordenadas con las características. Vamos a aceptar y esto nos va a dar este archivo que está acá. Vemos acá, esto nos da los principales usos, las recomendaciones, las prácticas, el área de cada vértice y como esto vemos los rangos entre coordenadas planas. Para el estudio se utilizaron 18 datos que fueron las 18 estaciones localizadas y con eso se obtuvieron los datos tanto pues de coordenadas, factor R, el factor de precipitación, el más importante, el factor de heredabilidad. Faltaría el factor LS, pero como se dijo al principio, no se logró continuar con todo el proceso, ya que es un estudio muy largo, pero pues igual se generó el estudio de la erosión dentro del municipio bajo lo que fue la ecuación de Usli. Por parte, para no generar esa controversia de que no se hizo lo planeado, se generó otra capa. Por parte del IDEAM hay una zonificación de degradación de los suelos, clasificándolos por zonas de erosión o tipos de erosión. Se le da a añadir. Es una capa bastante extensa, como vemos. Entonces podemos acá ver qué unidades cartográficas debemos seleccionar. Entonces lo único que debemos hacer pues primero que todo es eliminar este tipo de datos para que no haya interferencia, porque ya no los vamos a utilizar. Y lo único que vamos a hacer es seleccionar esta unidad cartográfica que está acá. Eliminamos los demás datos. Seleccionamos estos datos que está acá con este del municipio y este. Ya si queremos un poquito más de lo que es la ampliación de la zona de estudio, podemos hacer también este y colocamos y exportamos seleccionados como erosión. Pero antes que todo, esto no se va sino como un dato de geopaquetes y se va a dar como erosión. Guardamos, aceptar. Tuvo acá un error, evolución, geopack, aceptar y nos van a generar la capa resultante, donde vemos que tiene cobertura en el municipio de estudio. Abrimos las tabla de atributos y vemos que pues tenemos una erosión hídrica generando una erosión laminar con surcos, donde pues nos da una moderada a severa. Entonces vemos que
El objetivo general de este trabajo se cumplió mirando la característica de cuánto era o cómo era la erosión presentada en el municipio de Nariño, Cundinamarca.